Básicamente, yo trabajé en la historia de paleotsunamis en Hachinohe. Entonces, yo estaba en el laboratorio de ciencia y tecnología para evaluación de riesgo de baja frecuencia, es decir, eventos que pasan una vez cada, no sé, 500 años. Entonces, mi supervisor fue Sugawara y mi co-supervisor fue el profesor Goto, que está en la Universidad de Tokio. Em, bueno, pero ¿qué es un tsunami, un depósito de tsunami o un paleo tsunami? Pues básicamente es cualquier evidencia física, es decir, arenas, por ejemplo acá arenas, lodos, sal o gravas, por ejemplo, rocas grandes o incluso bloques como del tamaño de una habitación. Es cualquier evidencia física de ese estilo, de evidencia geológica, que es dejada por un evento de tsunami. Entonces, si tú analizas esos depósitos, esa evidencia física, tú puedes entender hacia atrás cuántos fenómenos hay. Entonces, tú ves que en el registro geológico tienes varias capas. Tú puedes entender cuándo fueron esos eventos. Entonces, así puedes decir como, oiga, acá parece ser que cada tanto tiempo hay un tsunami y eso te permite a ti evaluar la amenaza. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque te permiten identificar la amenaza de tsunamis en sitios en donde no hay depósitos, como en Colombia. Te permite mejorar la evaluación de amenazas en países en donde tienen muy buenos registros históricos. Por ejemplo, Japón te ayuda a calibrar los modelos numéricos de inundación, te ayuda a establecer recurrencias, como intervalos de recurrencia, y pues esos depósitos finalmente son la evidencia más fuerte de que hay de que un evento pasó. Entonces, por ejemplo, este es un buen ejemplo que a mí me gusta mostrar siempre, y es la diferencia entre el modelo numérico, que es esta área azul, y el tsunami que pasó después de ese modelo numérico. Entonces ustedes pueden ver que el modelo numérico subestimó la capacidad de inundación del tsunami y en el 2011 el tsunami fue mucho más grande de lo que se esperaba. Entonces, años después, mi profesor Sugawara generó unas perforaciones en la misma área y encontró depósitos. Estos puntos blancos son las perforaciones. Y cuando con esos depósitos, con la máxima extensión de depósitos, hizo un modelo numérico que simulara una inundación para explicar esos depósitos y generó esta línea roja. Y él se dio cuenta que con base en depósitos de tsunami viejos era posible estimar una máxima inundación y cuando la compara con la máxima inundación del tsunami del 2011 se da cuenta que son casi iguales. Entonces los depósitos de tsunami sirven muchísimo para poder evaluar bien la amenaza. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estudié un área en el norte de Japón, acá en Hachinohe. Sendai es acá, ahí queda la Universidad de Tohoku. Aquí al norte en Hachinohe, al frente han habido varios terremotos. Entonces, es una buena área porque pues tú presumes de que van a haber muchos depósitos de tsunami. Y lo que yo hice fue generar unos modelos numéricos en el cual comparaba fuentes de tsunami y fuentes de tormenta para diferenciar si era posible que las tormentas generaran depósitos en mi área de estudio. Y yo encontré que no, que las tormentas no generaban depósitos. Entonces, que si yo encontraba depósitos, tenían que estar relacionados única y exclusivamente a tsunamis. Entonces, lo que yo hice fue perforar y hacer geofísica. Entonces, yo extraje estas líneas que ustedes ven acá, son líneas geofísicas del subsuelo en donde uno puede ver unas superficies debajo y entonces esas superficies están relacionadas a los cambios de roca, a los cambios de sedimento mejor. Y yo encontré que habían 10 arenas en esa secuencia de sedimentos. Entonces estos son 10 posibles depósitos de tsunami, pero pues eso hay que comprobarlo. Entonces para eso yo lo hice varias veces, perforé varias veces, tratando de ver cuál era la extensión lateral de esos depósitos y le hice varios análisis, entre los que se encuentra la tomografía eh, computarizada de rayos X, que es básicamente la misma que le hacen a los pacientes,
cuando te van a hacer un TAC, pero yo se la hice a los sedimentos. Entonces, en esos sedimentos es fácil establecer y ver imágenes como estas, en las cuales tú ves las arenas, lo azul es el lodo, entonces tú puedes identificar arenas que son muy difíciles de ver al ojo desnudo. Entonces, por ejemplo, esta yo no la veía así a simple vista, sino que la vi fue con la tomografía. Y entonces tú puedes identificar elementos que te dicen que son depósitos de tsunami, como el grano de crecimiento hacia arriba, el grano de crecimiento hacia a tierra adentro, superficies erosivas, por ejemplo acá, donde tú ves las áreas de tracción del flujo, bioturbación, y bueno, ves otras características específicas de los depósitos de tsunami. Además de eso, pues yo pude encontrar en las arenas que habían unas especies de diatomeas, que son como bichitos, que son relacionados al mar, estaban dentro de las arenas. Entonces esos bichos venían del mar y se metieron, pues se depositaron con los palos tsunamis. Y además encontré que habían unos fragmentos de conchas. Entonces, si yo tengo fragmentos de conchas tierra adentro en medio de unas arenas, pues esas arenas muy probablemente van a venir del mar. Y bueno, ya después de sumar todos esos elementos que están marcados como azules relacionados a un evento marino, pues tú lo sumas y tú puedes ver que, por ejemplo, la arena número 5 tiene muchos marcadores de origen marino, todas estas tienen marcadores, quizás la que más tiene es la arena número 8, que tiene muchos, todos los elementos de que viene del mar. Y entonces cuando tú combinas esa evidencia geológica de que eso viene del mar con el modelamiento numérico, tú puedes decir que esos depósitos están relacionados a tsunamis. Y así pues estableces una frecuencia de ocurrencia dependiendo cuántos. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí 10 arenas, de esas 10, las 3 primeras no son tsunamis, las otras 7 parece ser tsunamis. Pues tú dices, ah, no, mire, y las datas, ¿no? Entonces dice, esta se depositó hace 1000 años, esta hace 1200, no sé qué. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, aquí en Hachinohe cada 400 años hay un tsunami. Y eso permite modelar la amenaza. Y pues finalmente lo que yo hice fue comparar cuáles eran las posibles fuentes de tsunami para el área de Hachinohe. Entonces yo cogí varios terremotos de esta trinchera tectónica de acá, 3 de ahí, cogí 2 de frente más abajo de la trinchera de Japón y cogí uno que se ubicara perfectamente frente a Hachinohe, y eso me permitió también identificar posibles fuentes de los depósitos de tsunami. Estos son los resultados de la inundación, y esta es la inundación y esta es la distribución hipotética de sedimentos. Entonces eso también me permitió decir a mí cuáles eran las fuentes probables de esos depósitos. Y pues básicamente eso fue lo que yo hice, Andros. Ok, oye, está bastante interesante. Yo, bueno, no sé si allá en Colombia o de hecho no sé si en México o en algún país de Latinoamérica, de la zona del Pacífico, hay alguien estudiando tsunamis, ¿no? ¿Tú Sí, sabes si hay? en, Sí. en México hay una profesora muy famosa que se llama María Teresa Ramírez. Ella trabaja con eso. Ok, pero bueno, aún así, pues me parece que nos falta bastante de acá por estudiar de este lado del Pacífico, ¿no? O sea, allá estás en la costa de Japón. Y bueno, seguramente allá pues está muy avanzado, ¿no? Ya nos habías mencionado que estos profesores parece ser que son de los pioneros, ¿no? De este tema. Sí, en efecto. Y una última pregunta con respecto a esto. ¿Todo esto que hiciste acá en Japón, lo aprendiste acá o ya habías trabajado con esto con anterioridad? Bueno, me refiero a los modelos, los experimentos. O sea, cuando tú vienes acá, ¿te enseñan realmente o tienes que aprender tú todo por tu cuenta? Pues digamos que la sedimentología, yo sabía principios de sedimentología y de geología, de tectónica, pero las cosas específicas, el profesor me guiaba, entonces me decía, tienes que leerte estos artículos, tienes que leerte este libro, si tienes dudas me preguntas, y así fui construyendo conocimiento con respecto a eso. Ok. Oye, y una pregunta, ahí donde hiciste la tomografía se llama, ¿verdad? Que es como donde meten a las personas también. ¿Eso lo hiciste Sí, en un hospital? O sea, ¿tuviste que ir como a alguna no, clínica o?
en Kochi University, al sur de Japón, allá hay un equipo, hay un tomógrafo solamente para elementos geológicos. Ah, ok, ya. Yo me imaginaba ahí que había sido, que habían ido a algún hospital. Oiga, préstenos tantito su Ah, equipo, ¿no? Antes lo Vamos a hacían, analizar una roca. antes lo hacían así. Los primeros geólogos, que eso no es muy viejo, se tendrá unos 20 años, quizás menos, 10 años, eso lo hacían pidiendo tomógrafos en los hospitales. Ok. No, pues está bastante gracioso eso, no me lo esperaba eso, la verdad. Sí, sí, es muy chévere. Bueno, Eric, pues muchas Sí. gracias por la presentación. Seguramente que a muchos les va a interesar. No sé si te gustaría compartir con nosotros, tú fuiste parte de un programa de becas, ¿verdad? De la Universidad de Tohoku con Sí, el de gobierno la universidad. japonés, ¿cierto? Sí. Se llama el ICPAS en español, que es Ah, ok, International Graduate Program for Advanced Science, de la ok, Facultad de Ciencias. Y ahí te dan como, tú puedes entrar ahí, admiten a 20 personas al año y de esas 20 a 8 les dan beca, 2 para doctorado y 6 para maestría. Entonces, pues es una beca full que de más o menos $1,500, con la cual tú puedes vivir pues tranquilamente en Japón. Pues ok. en Sendai al menos. Y después cambiaste a otro programa, ¿cierto? Después estuve en el GPES, que es el Graduate Program for Environmental and Earth Sciences, que es un Y, programa de la universidad. Ese sí es con dineros propios de la universidad para brindar apoyos económicos a los estudiantes. ok, ¿y sabes si es posible aplicar para ese tipo de programas desde tu país o tienes que estar en Japón directo? Para el ICPAS es posible aplicar desde tu país. Yo apliqué desde Colombia, pero para el GPES ya tienes que estar estudiando. Ah, ok. Entonces es como complementar, sí, como hacer las dos cosas, primero el ICPAS y después presentarte al GPES. Ok, bueno, pues muchas gracias. De cualquier forma, vamos a dejar algunos links en la descripción del video para que si se interesan en este tipo de becas o en este tipo de programas, pues le den una revisada y vean lo que tienen que ir viendo pues para llenar los requerimientos necesarios y ser admitidos en este tipo de programas de ciencia avanzada. Eso es todo por el día de hoy y bueno, pues muchas gracias, Eric. Muchas gracias por tu tiempo.